Hola amigos, esta es una breve meditación para que tomemos un momento de este día y salgamos del diario trajín para tener un momento de calma y reflexión. El tema que hoy nos va a ocupar es averiguar, tratar de incursionar en un tema que es común, quizá para los que conocen el campo, sobre todo en la parte del sur o en la parte de la cordillera, esos lugares donde hay ovejas, ¿no es cierto? El tema de hoy es, ¿quién es el buen pastor? ¿Cómo es el buen pastor? ¿Cómo es un buen pastor? Y el pastor es uno que tiene la responsabilidad del cuidado de las ovejas, lógico. En el lugar que esté, en el lugar que sea, seguramente él tiene que cuidar de ellas para que la apacienten en lugares que pasten, en lugares seguros, cerca de algún río, algún bebedero donde haya agua, alguna arboleda cerca para resguardarla del sol y de los fuertes calores que hay en a veces zonas del campo. Además, cuidará del rebaño para que ningún animal salvaje que vagabundee por la zona pueda poner en riesgo el rebaño. Se va a ayudar con algunos elementos de trabajo, como ser un cayado, una vara, también perros adiestrados para guiarlas y protegerlas de cualquier peligro. El trabajo del pastor es un trabajo de paciencia. Tiene que ungir, que humedecer la cabeza de la oveja con aceite para que ningún insecto la ataque, para que tampoco se enrede en ningún alambrado o matorral. Esos son secretitos del campo. Será muy conocedor del lugar, tiene que saber dónde lleva la oveja. No la puede llevar a cualquier parte. La tiene que llevar a un lugar seguro, donde la va a apacentar junto con el rebaño. La oveja es un animal muy dócil y se desorienta con facilidad. Generalmente son obedientes a la voz del pastor. Seguramente el pastor al anochecer la traerá al aprisco, al redil, al corral. Hay corrales de alambre, de piedra en el campo, yo los he visto. Y las va a contar para que no le falte ninguna. El pastor es responsable de haber cuidado las ovejas o las ovejas de quien se las encargó, porque a veces no es el dueño de las ovejas, pero se las encargaron a él. En las Sagradas Escrituras se hace referencia al creyente en relación con el pastor y las ovejas, porque tiene un simbolismo muy especial. El Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Qué lindo. Cuando el pastor cuida las ovejas y nada le falta. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Qué bueno. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Y aunque ande en el valle de la sombra de la muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Es lo que decíamos antes. Si la oveja ve que hay peligro, estando el pastor, tiene una seguridad diferente. Aunque ande en el valle de la sombra de la muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, lo que decíamos antes de la oveja, ¿no es cierto? Mi copa está rebosando. Estoy feliz, estoy completo, estoy pleno. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Qué lindo para el creyente poder expresar, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Isaías, ya 750 años antes de Cristo, dice en el capítulo 58, el Señor te pastoreará siempre. Qué lindo es para el creyente pensar que el Señor lo va a pastorear siempre. Y en las sequías saciará tu alma. En el campo, donde no hay agua, Él va a proveer. Siempre tiene un oasis donde podamos ir a beber. Y esa es su palabra. Y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego. Y como un manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Qué lindo. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación en generación. Cuando vean que vos sos un siervo del Señor que está sostenido por Él, los tuyos, dice que
van a ir de generación en generación edificando las ruinas antiguas, los cimientos de la casa, y será llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Vas a ser el que protege el rebaño, el que cuida, el que edifica. Y en Juan, ya en el Evangelio, cariñosamente, Juan, que era el discípulo amado, escribe de Jesús cuando él habla, y Juan da testimonio de lo que él dice, y dice que el Señor dijo: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Qué lindo tener un pastor que esté dispuesto a arriesgar su vida ante el peligro, ante las vicisitudes de la vida. Y Él dio su vida por nosotros. ¿Quién tiene mayor amor que este? Que el que da su vida por el amigo, ¿no? Dice que el que trabaja solamente por el sueldo que le pagan, el sueldo, el que no lo hace por amor, el que no lo hace con dedicación, el que no ama a las ovejas, el que trabaja solo por el dinero que le van a pagar, ese no es el pastor de quien son propias las ovejas. Ve venir al lobo y la deja y huye, se escapa. Total, dice: salvo mi cuero, antes que salvar a las ovejas. Y el lobo la arrebata a las ovejas y las dispersa, y algunas se la va a comer. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Y el Señor dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las ovejas me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas, porque nosotros somos ovejas de Dios. Qué linda ejemplo, ¿no es cierto?, de compararnos a nosotros con la oveja, que es el animal manso. Él nos dice a nosotros, a cada cual personalmente: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y Él dio su vida por nosotros. Y por su palabra nos habla diciendo: este es mi mandamiento. Este es mi mandamiento. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Ya no es el mandamiento de la ley, que decía: ama a tu prójimo como a ti mismo. Este es un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y nadie tiene mayor que que uno ponga su vida por sus amigos. Él quiere ser nuestro amigo. Y dice en la palabra que nosotros somos sus amigos si hacéis lo que yo os mando, dice Jesús, si hacemos lo que Él nos manda. La oveja debe obedecer al pastor para que le vaya bien. Jesús vuelve a hablar por su palabra y en Juan capítulo 17, versículo 18 dice: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Qué grande cuando Él obra al Señor en esta oración de Juan 17, que yo les recomiendo que la lean. Cuando Él habla y le dice al Padre: como vos me enviaste a mí al mundo, y Él vino para rescatarnos del pecado, para sacarnos, así yo los he mandado. Él nos envía a pastorear su rebaño. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esto es importante. La tarea que Él vino a hacer de rescatarnos, y en su ministerio predicó y alcanzó a todos, nos dejó a nosotros. Ahora, ¿para qué? Para que nosotros pastoreemos su rebaño, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Y cuándo va a ser eso?, dijeron algunos de los discípulos. Cuando tenés el Espíritu Santo. ¿Y cuándo tenés el Espíritu Santo? Cuando aceptaste al Señor Jesús como tu Salvador personal. Entonces ahí el Espíritu Santo entra a morar en vos y hace la obra. Y dice: me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, Jerusalén es tu hogar, Judea es tu vecindario,
Samaria será la iglesia y así hasta lo último de la tierra. Jesús dice que el que le ama, su palabra va a guardar. Y el Padre le va a amar. Y va a venir Él con el Padre para hacer morada con nosotros. Para eso, nosotros tenemos que, una vez que aceptamos al Señor Jesús como nuestro Salvador, procurar con diligencia presentarnos a Dios aprobado como obrero que traza bien la palabra de verdad, que no tiene de qué avergonzarte, evitando las vanas y profanas palabrerías porque conducen más y más a la impiedad. Por eso dijo Él que nos daba ese nuevo mandamiento, porque en eso van a conocer todos que seremos sus discípulos, si tuviésemos amor los unos por los otros. Una vez Pedro estaba en una situación muy difícil, lo había negado al Señor. ¿Y cuántas veces nos pasa a nosotros que le fallamos? Pero Él le da una oportunidad porque viene, dice, le dijo por tercera vez, en Juan 21, 17, ya le había dicho 2 veces, y le da la tercera oportunidad para que Pedro le conteste, ¿me amas? Y Pedro se entristeció porque le dijo ya por tercera vez, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo, y nosotros amamos al Señor. Y Jesús, ¿qué le contestó? Apacienta mis ovejas. A pesar de que nosotros a veces tenemos que volver al Señor a pedirle perdón por alguna cosa. Abogados tenemos en Jesucristo, el justo juez, el justo abogado, para que se presente ante el juez y nos dé el perdón de los pecados. Y Él dice, apacienta mis ovejas. Como conclusión a todo esto que hemos charlado, tenemos que decir que lo primero que tiene que hacer la persona es conocerle a Él, conocer al Señor Jesús. El que me escucha por primera vez y escuchó que le hablo a los creyentes, bueno, quizá no entienda bien todo lo que hemos dicho, pero vamos a explicar desde el principio cómo es la cosa. Conocerle a Él significa aceptarle como el Salvador de la vida. Aceptarlo a Él como que Él murió en la cruz por nuestros pecados. Pedirle perdón. Y en Corintios dice, el capítulo 5, versículo 17 de la carta segunda, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Él hace nueva a la persona. Y una vez que somos nuevos en el Señor, tenemos que escudriñar la Escritura, ir creciendo en el amor, reconocerle como pastor, quien llevó a sí mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros estamos muertos en pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuimos sanados. ¿Por qué? Porque nosotros éramos como ovejas descarriadas, pero ahora volvimos al pastor y obispo de nuestras almas. Vivimos a Cristo. Él es el pastor y obispo de nuestras almas. Así que tenemos que reconocerle como nuestro pastor. Y como dijimos antes, amarnos unos a otros, ya no como a nosotros mismos, sino como el Señor nos amó a nosotros, que nos amó hasta que entregó su vida por nosotros. Entonces así vamos a obedecer sus mandamientos. Y Él dice en la Biblia, en el 15:14 de Juan, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Y qué nos manda hacer? El Señor dice, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ya lo habíamos citado. Tenemos que ser testigos de Él y testificarlo. Una vez que le recibimos, crecemos en Él y tenemos que apacentar su rebaño. Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Tomemos estos puntos de el pastorado, de lo que es el pastor, y volvimos al pastor y obispo de nuestras almas. Obedezcamos su palabra, sigamos su mandamiento, apacentemos la grey, y así podemos decir como Pablo, he peleado la buena pelea, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo tanto, me espera la corona de justicia que el Señor va a dar cuando Él venga a buscarnos. Que Dios te bendiga.